Hay jugadores que necesitan toda una carrera para convertirse en héroes, y después está Ferran Torres, un jugador que durante años fue cuestionado por su falta de gol, que llegó a estar en uno de los momentos más difíciles de su carrera y que tuvo que luchar por un puesto en el Barcelona, y que de repente marcó el gol que le dio a España el Mundial. Pero apenas unas semanas después de convertirse en héroe nacional, Ferran Torres acaba de abandonar el Barcelona para convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Entonces, ¿cómo llegó Ferran Torres hasta aquí? Esta es la historia de un futbolista que siempre quiso sentirse importante. Ferran Torres nació el 29 de febrero del año 2000 en Foios, Valencia, y prácticamente desde que era un niño, el fútbol estuvo presente en su vida. Comenzó jugando al fútbol sala y cuando apenas tenía 7 años entró a las categorías inferiores del Valencia. Allí empezó a crecer como futbolista y rápidamente comenzó a llamar la atención. Su progresión fue tan rápida que, con apenas 17 años, Ferran ya estaba entrenando y compitiendo con el primer equipo. En noviembre de 2017, debutó oficialmente con el Valencia en la Copa del Rey, y apenas unas semanas después, el 16 de diciembre, debutó en la Liga contra el Eibar. Con aquel partido se convirtió en el primer futbolista nacido en el siglo XXI en disputar un partido en la máxima categoría española, pero lo más importante no era el récord, era que el Valencia acababa de encontrar a una de sus mayores promesas. Ferran fue ganando protagonismo poco a poco. Durante sus primeras temporadas todavía era un jugador muy joven, pero su velocidad, su capacidad para atacar los espacios y su facilidad para jugar en diferentes posiciones empezaron a convertirlo en una pieza importante. Y en 2019 llegó uno de los primeros grandes momentos de su carrera. Ferran ayudó al Valencia a conquistar la Copa del Rey, el primer gran título de su carrera. En ese mismo verano también brilló con las categorías inferiores de España. Con la selección sub-19 marcó 2 goles en la final del Europeo contra Portugal y España se proclamó campeona. Ferran ya no era una simple promesa, era un jugador que empezaba a llamar la atención desde afuera de España, y entonces apareció el Manchester City. En 2020, Ferran Torres dejó Valencia y fichó por el Manchester City de Pep Guardiola. El salto era enorme, pasaba de ser un jugador que estaba intentando hacerse un nombre en la liga a jugar en uno de los mejores equipos de Inglaterra, y sorprendentemente Ferran se adaptó bastante rápido. En su primera temporada marcó goles importantes, incluyendo un hat-trick contra el Newcastle. También empezó a demostrar que podía jugar como delantero, algo que terminaría siendo importantísimo para su futuro, pero su etapa en Manchester no terminó como esperaba. Durante la temporada siguiente sufrió una lesión en el pie mientras estaba con la selección española y perdió continuidad, y con la competencia que había en el equipo de Guardiola sus minutos comenzaron a reducirse. Ferran quería jugar, y apareció una oportunidad que cambiaría completamente su carrera: el Barcelona. En enero de 2022, el Barça pagó alrededor de 55 millones de euros más variables por él, y ahí comenzaría la etapa más complicada y al mismo tiempo más importante de su carrera. Cuando Ferran llegó a Barcelona, las expectativas eran enormes. Era joven, había jugado en el City, era internacional con España, y el Barcelona acababa de pagar una cantidad importante por él, pero el problema apareció rápidamente. Los goles no llegaban como se esperaba. Ferran tenía buenas actuaciones, tenía movilidad y podía jugar en prácticamente cualquier posición del ataque, pero cuando fallaba una ocasión clara, la crítica aparecía inmediatamente. Y jugar en el Barcelona no es como jugar en cualquier otro equipo. Cada error se magnifica, cada ocasión fallada se convierte en un debate, y Ferran empezó a sentir esa presión. Años después, él mismo contó que llegó a sentirse atrapado en un momento muy complicado de su vida y que comenzó a acudir a terapia psicológica. No quería admitir que estaba mal, y no quería creerme que yo estaba mal. Y al final creo que el primer punto para afrontar un problema es saber que tienes un problema. Y no quería afrontarlo, era como que yo estoy bien, y era como que para todos estaba bien, pero todo el mundo sabía que yo no estaba bien, todo el mundo que me conoce. Creo que lo de psicólogo, en mi caso, fue algo rodado en el sentido de, pues voy a probarlo porque creo que lo necesito. Esto es importante porque muchas veces vemos solamente el futbolista. Vemos los goles, las ocasiones falladas, los memes, las críticas, pero detrás de todo eso había un jugador que estaba intentando recuperar su confianza, y Ferran decidió hacer algo: seguir trabajando. Durante sus primeros años en Barcelona, Ferran tuvo que convivir con una competencia brutal.
Rafinha, Lewandowski, Yamal y otros jugadores que también peleaban por minutos. Por eso, durante mucho tiempo, Ferran quedó en una posición extraña. No era el gran delantero titular, pero tampoco era un jugador irrelevante. Era ese futbolista al que el entrenador podía recurrir cuando necesitaba cambiar un partido, y poco a poco empezó a construir una característica que terminaría definiendo su carrera en el Barcelona: aparecer cuando el equipo lo necesitaba. Marcaba entrando desde el banquillo, marcaba jugando como extremo, marcaba jugando como delantero centro, y sobre todo comenzó a demostrar que podía aportar goles incluso sin ser el protagonista principal de aquel equipo. De hecho, durante la temporada 23-24 terminó con 11 goles, y entonces llegó Hansi Flick. Con Flick, Ferran empezó a tener una importancia diferente, no necesariamente porque se convirtiera de repente en el titular indiscutible, sino porque su capacidad para jugar en diferentes posiciones empezó a ser muchísimo más útil. Podía jugar por las bandas, podía actuar como delantero centro, podía entrar desde el banquillo y podía aprovechar los espacios. Ferran comenzó a aceptar ese papel, y mientras algunos seguían viéndolo como un suplente, él empezó a convertirse en algo mucho más peligroso, un suplente capaz de producir como titular. La temporada 25-26 fue un gran salto. Ferran terminó la temporada con 21 goles y 3 asistencias en 49 partidos, siendo una pieza importante para el Barcelona en la conquista de títulos. Y aquí es donde la historia cambia, porque durante años la pregunta había sido: ¿es Ferran Torres suficientemente bueno para el Barcelona? Ahora la pregunta empezaba a ser otra: ¿por qué Ferran Torres sigue siendo suplente? Ferran había pasado de ser uno de los jugadores más cuestionados a convertirse en uno de los atacantes más productivos del equipo. Y había algo todavía más importante: ya no parecía jugar con la misma inseguridad, tenía confianza, pedía la pelota, atacaba los espacios, remataba y marcaba. A veces marcaba. Y empezaba a sentirse importante. En abril de 2026 llegó incluso a alcanzar los 200 partidos con el Barcelona. En total, antes de marcharse, Ferran terminó su etapa azulgrana con 207 partidos y 65 goles, además de 7 títulos con el club. Y entonces llegó el verano de 2026, el Mundial, la oportunidad de su vida. España llegaba al Mundial con una generación llena de talento, y Ferran llegaba después de su mejor temporada goleadora en Barcelona, aunque con rachas irregulares. De igual manera había un detalle: Ferran no comenzó el torneo como una de las grandes estrellas indiscutibles del equipo, y durante una buena parte del mundial tuvo que aceptar un papel secundario, pero eso no significa que no estuviera preparado, porque Ferran ya había vivido esa situación muchas veces: ser suplente, esperar su oportunidad, entrar y demostrar que podía cambiar un partido. Y España llegó hasta la final, fue frente a Argentina, un partido que terminó llegando a la prórroga, y entonces ocurrió lo que probablemente nadie podría imaginar. Minuto 106, España necesitaba un gol, y apareció Ferran Torres, el tiburón. El delantero valenciano marcó el único gol de la final y España se convirtió en campeona del mundo. El jugador, que durante años había sido cuestionado por su falta de gol, acababa de marcar el gol más importante de su vida, el gol que convirtió a España en campeona del mundo. De repente, toda la conversación había cambiado. Durante años, Ferran había tenido que escuchar que no tenía suficiente gol, que fallaba demasiado, que no podía ser el delantero titular del Barcelona, que era un buen suplente, y entonces en la final del mundial marcó, y no cualquier gol, el gol del título. Ese momento resumía perfectamente su carrera, porque Ferran nunca había sido el jugador que necesariamente necesitaba 90 minutos para demostrar algo. A veces necesitaba una oportunidad, y cuando la tuvo en el momento más importante posible, no la desaprovechó. Ferran terminó el mundial como campeón y como héroe de España, pero su historia tenía un último giro. Después del mundial, Ferran regresó a Barcelona, y entonces comenzaron las conversaciones sobre su futuro. Ferran todavía tenía una temporada de contrato. El Barcelona debía decidir si renovarlo o venderlo, y apareció el Paris Saint-Germain. Luis Enrique conocía perfectamente a Ferran de su etapa como seleccionador español, y el PSG buscaba reforzar todavía más su ataque. La propuesta terminó convenciéndolo. El 15 de agosto de 2026, el PSG confirmó oficialmente el fichaje de Ferran Torres. El traspaso se cerró por unos 50 millones de euros y Ferran firmó hasta 2031. Y así, apenas unas semanas después de marcar el gol que le dio a España al Mundial, Ferran abandonaba el Barcelona. Y aquí es donde comienza la parte más polémica de la historia, porque para algunos aficionados del Barcelona la historia puede verse de una manera. El club, que confió en Ferran cuando las cosas no le salían bien, le dio tiempo, lo mantuvo en plantilla
Y finalmente, cuando empezó a producir goles, los abandona. Pero la verdad es que existe otra forma de ver la historia. Ferran pasó años intentando sentirse importante. En Valencia quería consolidarse. En Manchester necesitaba minutos. En Barcelona tuvo que luchar contra una competencia enorme. Y ahora llega el PSG buscando precisamente eso. Ser protagonista. Que lo vaya a conseguir, pues ahí vemos. De hecho, varios análisis recientes de su carrera han señalado precisamente ese patrón. Ferran ha tomado decisiones buscando sentirse valorado y tener un papel más importante. Por eso quizá la historia de Ferran no sea realmente la de un héroe que se convirtió en un villano. Quizás sea la de un jugador que pasó toda la carrera intentando demostrar una cosa, que podía ser mucho más de lo que los demás pensaban. Y así tal vez, y solo tal vez, esta historia nunca fue la de un jugador que quiso ser el mejor. Quizás fue la historia de un jugador que simplemente nunca dejó de querer sentirse importante. Y ahora la pregunta es, ¿Ferran Torres conseguirá convertirse en una estrella en París o va a terminar siendo suplente también allá? Te lo veo en comentarios. Si te gustó el video ya sabes, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Chao.